Entonces, Recording in progress. simplemente a estos de aquí, a estas constantes que ustedes tienen, y se las denomina o van a encontrarse con el nombre de coeficientes de las series de potencia. Todas estas son llamadas coeficientes, es decir, este aquí es el coeficiente de una serie de potencia. Obviamente el x es la variable, ¿no es cierto?, de la función potencia que nosotros tenemos, y además tenemos un número adicional. Este número adicional que ustedes tienen aquí, no sé si le ven, es como que ustedes, en el momento que hacen, que restan a la variable independiente, ¿no es cierto? Ustedes, en el momento que restan a la variable independiente, lo que hacen es, en una función, ¿no es cierto?, a la función hacen un desplazamiento. Y entonces, respecto a qué le ven ustedes la función, ¿no es cierto?, la forma que a la final tiene, básicamente respecto a ese valor de desplazamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Si ustedes tienen esto, ¿no es cierto?, que fácilmente es una x al cuadrado. Si yo quiero moverle a este punto que está en A, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? X menos A, esto al cuadrado. Es decir, lo que hago es simplemente desplazarle hacia la derecha, ¿sí? Obviamente va a depender también el valor de A. Puede ser menos A, entonces se desplazó hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la final, lo que estamos viendo es, ¿no es cierto?, un valor centro de la función. Entonces, nosotros también tenemos, como se darán cuenta, es una función, ¿no es cierto?, potencia. Simplemente es la suma de todas las funciones de potencia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, a esto de aquí, que nosotros tenemos menos A, a este punto A, básicamente se le llama centro de la serie de potencia. El valor centro. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros, ¿no es cierto?, una función potencia, en una función, a lo que nosotros nos interesa, o lo que nos interesa realmente determinar en una función, es para qué valores puedo yo usarla, ¿no es cierto?, para qué valores de X. A esto se le llamaba dominio, ¿no es cierto? Pero al ser aquí una serie, ¿sí?, ese dominio llega a ser el conjunto de todos los valores de X, ¿sí?, en las cuales la serie que nosotros tenemos aquí es convergente. Entonces, el dominio, básicamente, ¿no es cierto?, sería todos los valores de X en las cuales la serie es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, si les digo, ¿no es cierto?, f de x que ya les puse, ¿qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos un x al cuadrado en este caso? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Básicamente, el c sub n es igual a 1, ¿no es cierto? Y la a es igual a 0. Por lo tanto, simplemente, y vamos a tomar solamente el valor de 2, los otros digamos que son 0. Entonces, digamos que c sub 2 es igual a 1. A es igual a 0 para todos los otros valores, y entonces el f de x, como se darán cuenta, lo que queda es 1x menos 0 elevado al cuadrado. Eso quiere decir que si ustedes tienen una función x al cuadrado más x al cubo más 3x a la quinta más 7x a la novena más 8x a la doceava, ¿qué es esto de aquí? Esto realmente es una serie de potencias
¿sí? Como se darán cuenta. Pero ya no es infinita en este caso no es infinita como lo tenemos acá, simplemente que la serie a la final llegó a ser finita. ¿Por qué? Porque para otros valores de n, todo la función potencia se hizo cero. Entonces, cuando ustedes les pidan determinar, ¿no es cierto?, la serie de potencia de una función polinomio, sigue siendo el mismo polinomio a menos que esté centrada en otro valor. Es decir, esto de aquí, como se darán cuenta, ¿qué pasa? X menos 0 está centrada, lo que nosotros llamamos centrado en el origen. ¿Sí? Esto está centrado en el origen. A menos que les pidan determinar en otro centro, es este de aquí, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, a la final, eso es lo primero que me he dado cuenta que se comienzan a complicar, ¿no es cierto? Cuando ven ecuaciones diferenciales, dice, bueno, todo debe quedar como series de potencia en la ecuación diferencial. Y se les suele dar un x al cuadrado y 2', y quedan con esto. Y ahora, ¿esto cómo lo convierto en serie de potencia? ¿Sí? Pero si ya está en serie de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante que lo deben tener en cuenta. Listo. A ver, ahora, de esto mismo, ¿sí? De la misma situación que tenemos aquí, quiero indicarles lo siguiente, ¿sí? A ver, voy a sacarlo a limpio por acá. Listo, ¿sí? ¿Qué pasa? Podemos decir, con n igual a 0. Vamos a empezar viendo este. N igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente, ¿no es cierto? Ustedes cuando dicen n igual a 0, lo que va a suceder es que van a tener c sub 0, x menos a, más c sub 1, x menos a al cuadrado, más c sub 2, x menos a, bueno, con n en adelante, ¿no es cierto? Ahora, cuando n es igual a 0, ¿no es cierto? Va a suceder, a ver, aquí sería c sub 1, perdón, aquí sería c sub 1, y acá sería c sub 0. Listo. ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? ¿No es cierto? Les quedó solamente este c sub 0. ¿Qué quiere decir? Que simplemente x menos a está elevado a la 0. Listo. Toda potencia o todo número elevado a una potencia 0 es 1. Listo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si no solamente n es igual a 0, sino también se encuentra, digamos que centrada cuando x sea igual a? Digamos que x también es igual a centrada en a y que x sea igual a. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en ese caso? Solo nos va a quedar el coeficiente C sub 0. C sub 0. ¿Y qué pasa con esto? Algebraicamente, ¿qué es lo que sucede? Nos queda solamente multiplicado por 1 cada coeficiente. No se genera una indeterminación. Determinado sería. ¿Cuándo se generan indeterminaciones? En límites.
El límite es. Aquí solo No definido. Indefinido, entonces. es, bueno, un número no definido, correcto. ¿Sí? Un número no definido. Ahora, en series de potencia, eso quería aclararles, que justamente se van a encontrar con esto y van a decir, bueno, aquí hay un error. En realidad no, existe dicho error en series de potencia. En series de potencia, aunque X sea igual a A y N sea igual a 0, en series de potencia asume, ¿sí? Asume, y siempre asume en series de potencia, que esto es igual a 1. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón? Que en una serie de potencia siempre va a existir un C sub 0. Es decir, el primer término. Aunque no exista lo demás, va a existir C sub 0. ¿Sí? Eso es importante en una serie de potencia, que sí va a existir este C sub 0 en cualquier momento. ¿De acuerdo? Y básicamente, ¿no es cierto? Los que ya vieron ecuaciones diferenciales, este es un punto importante, ¿no es cierto?, para resolver una ecuación diferencial, porque de aquí se parte para poder determinar los otros valores de C sub n, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta, que por más que se dé esto de aquí, va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, una forma que ustedes se van a encontrar bastante común y con la que van a trabajar es la centrada en el origen. Es decir, esta de aquí. Con esta es la que van a trabajar bastante. Sí, esta es la que ustedes van a trabajar, en realidad. Y es un caso particular de este, que básicamente este es centrado en el origen. Entonces va a quedar solamente C sub 0, más C sub 1x, más C sub 2x al cuadrado, más C sub 3x al cubo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos ahora a analizar un poco sobre la convergencia, ¿sí? La convergencia o divergencia de una serie de potencias. Es importante esto de aquí porque recuerden que es necesario saber, ¿no es cierto? Cuando se trabaja con una función, ¿para qué valores o cuál es el dominio? ¿Sí? En el cual voy a trabajar. Aquí también, para que sea aplicable para determinado valor de X, es importante tener en cuenta para qué valores lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a analizar su convergencia o divergencia. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una estabilidad de un sistema, lo que nos interesa es que converja el sistema. ¿Sí? Es decir, que en algún momento, ¿de acuerdo? Que, a ver, un ejemplo claro de las series es cuando ustedes están analizando modelos matemáticos con un modelo, ¿sí? De un motor, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no es que solamente tomaron las piezas para el motor, armaron y listo, ya se acabó. Todo es modelado matemáticamente para luego ver si funciona correctamente, si es estable, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un modelo matemático, se tiene una serie, ¿no es cierto? O un modelo en sí. Dicho modelo deberá converger, ¿sí? Para decir, bueno, esto es correcto o esto no es correcto. Ahora, por ejemplo, la idea de decir que convergen es que, por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, tienen un motor. A ver, el caso más claro, es un vehículo. Momento que ustedes aceleran bastante y ponen el embrague, ¿no es cierto?, rápidamente, aplastan el embrague, lo que sucede es que escuchan un raro sonido, básicamente, del motor.
¿no es cierto? Y eso normalmente se le dice, se embaló el motor. Ahora, al decir que se embala un motor, es que se está teniendo energía adicional que deberá ser despejada de alguna manera, ¿sí? Entonces, claro, en el motor nosotros tenemos eh, otros, ¿no es cierto? Bueno, primero sensores y otros mecanismos en los cuales ayuda a que se despeje esa energía adicional que se formó, ¿no es cierto?, al momento de hacer esa aceleración y enseguida el embrague, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienza a hacer, ¿no es cierto? Es por un momento nomás en el cual ustedes tienen ese sonido extraño y luego se normaliza. Eso quiere decir que el sistema es bastante estable. Ahora, ¿cuándo no es estable? Si en ese caso, o cuando no es convergente, si en ese caso, ¿no es cierto?, pasa de que en el momento que hacen esa aceleración y no hay nada que lo detenga, ese motor reviente, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una inestabilidad. ¿De acuerdo? Entonces es importante la parte de la convergencia. Entonces, simplemente en series de potencia, vamos a tener tres posibilidades para una convergencia. Veamos la primera. Simplemente la serie converge solo, pongamos así, solo cuando pongamos un solo número, x igual a. Solo cuando sea x igual a. ¿De acuerdo? La segunda posibilidad que se les puede dar es que la serie converja para todos los valores. ¿Sí? Bien. Y una tercera posibilidad, que básicamente esta tercera posibilidad nos abre unas 4 adicionales, digámoslo así, va a existir, pongamos así, existe un número, así, existe un número positivo, R, ¿sí? Tal que la serie converge. Si, por ejemplo, tenemos x menos a menor a r, alguien me dirá, esto parece la definición formal del límite. Vamos más o menos por ahí, pero ya lo van a entender. Les voy a indicar a qué se refiere con esto. Y diverge si el módulo de x menos a es mayor a ese valor de r. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas de aquí ya vamos a ver cómo determinar esa convergencia. Y también tenemos el tercer caso, ¿sí? ¿De qué se trata? A ver. Cuando nosotros decimos está centrada en A, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer esto de aquí, tenemos una recta numérica y decimos, al estar centrada en A, punto de partida aquí. Ahora, dice en el primer caso, solamente en A. Bueno, entonces, para los demás valores de X, no. Todos los valores, incluye el A, todos los valores, ¿sí? Y existe un número positivo, ¿cierto? R. Ahora, ¿qué es lo que me dice R? Realmente el R es la distancia desde el origen o desde el centro
hacia sus extremos. ¿Sí? Es la distancia. Simplemente tenemos como una distancia. Es decir, para todos los valores que estén dentro de este intervalo, convergen. Para los otros, no convergen. Entonces, pongámoslo así. De por acá, digamos que esto diverge, converge, converge. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este valor que tenemos acá, ¿no es cierto? Sería uno de los extremos en los cuales me quedaría A menos R y en el otro sería A más R. Ahora, aquí se pueden dar 4 posibilidades en sí. Digamos que converge, ¿sí? Simplemente de esta manera nos dice que la serie converge en este intervalo. ¿Qué me está diciendo aquí? Que no incluyen los dos extremos. ¿Sí? Puede suceder entonces que también converja en este intervalo. ¿Y qué me está diciendo a la final? Que este incluye, pero este no. Acá podemos tener, ¿no es cierto? A menos R, A más R, pero este incluido ahora. O a su vez, que incluya los dos extremos. Tanto este como este. Incluya. Por lo tanto, como se darán cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Para qué? Para este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo determinamos la convergencia? En series infinitas vimos varios criterios, ¿cierto? Pero uno de los que era bastante importante y era sobre todo uno de los criterios que ustedes pudieron haberse dado cuenta que es bastante fuerte, es el criterio de la razón. ¿Sí? Y el criterio de la razón lo que nos daba era convergencias absolutas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la herramienta que ustedes van a utilizar para determinar la convergencia y posiblemente les dé, ¿no es cierto? No, más bien les va a dar, ¿no es cierto?, cualquiera de estas posibilidades al aplicar la prueba de la razón o el criterio de la razón, ¿sí? Pero en determinados casos en los cuales la prueba de la razón, ¿no es cierto?, se la puede aplicar, sí, pero se complica por una potencia enésima, lo que se puede utilizar, ¿no es cierto?, es la prueba de la raíz, que es básicamente, digamos, un complemento a la de la razón, en el caso, o digamos una simplificación a la de la razón, en el caso de que tengamos a la función potencia elevado todo a una enésima potencia. Y se hace bastante sencillo con el criterio de la razón, de la raíz, perdón. Y eso ya, bueno, depende mucho cuando sea posible aplicarlo, ¿cierto? Ustedes ya eso lo identificarán, pero lo más, digamos, lo usual es utilizar el criterio de la razón o la prueba de la razón, ¿sí? Ahora, hay un pequeño inconveniente con la prueba de la razón. En la prueba de la razón hablábamos, ¿no es cierto?, de un límite de n tendiendo al infinito del módulo de a sub n más 1 sobre el módulo sobre a sub n. Ahora, esto era igual a L y era menor a 1, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sea convergente. Y a su vez, convergente absolutamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí?
Cuando ustedes analizan esto, no les dice menor o igual, solamente les dice menor. ¿Por qué? Porque con el igual, cuando es igual a 1, ¿no es cierto? El criterio no es concluyente. Es decir, el criterio no es concluyente, o básicamente el criterio de la razón no les da si es que los extremos son convergentes o divergentes. Es decir, pueden llegar ustedes a saber esto, esta distancia, pero no van a saber específicamente qué posibilidad o cuál de todas estas cuatro puede ser. Ahora, en un caso, esto de aquí que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, se llama intervalo de convergencia. Y lo que tenemos nosotros acá, esto se llama radio de convergencia. Como se darán cuenta, una cosa es pedirles intervalo de convergencia, otra cosa es pedirles radio de convergencia. ¿De acuerdo? Entonces, este radio de convergencia solo puede obtener mediante lo que es el criterio de la razón. Pero no se puede obtener el intervalo de convergencia, porque no es lo mismo radio de convergencia que intervalo de convergencia. El intervalo lo que me indica es específicamente si está o no están incluidos los extremos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Les había comentado, ¿no es cierto?, sobre la estabilidad. Una de las, digámoslo, funciones que son bastante importantes, voy a ponerlo por acá, es la llamada función de Bessel. Esa función de Bessel la función de Bessel es usada, bueno, generalmente, por ejemplo, ustedes van a ver membranas rectangulares, circulares, ¿sí? Entonces, podríamos, digamos, visualmente analizarlo, ¿no es cierto? Como, ¿qué pasaría cuando n tiende al infinito? Y se ve un caso como de estabilidad que sí tiende a un valor en particular, ¿de acuerdo? Entonces, la función de Bessel tiene una forma particular cuando se aplica todo los cálculos hechos por Rodríguez. Es decir, existe una simplificación a la función de Bessel, que también es llamada la función de Rodríguez, ¿sí? Que es una simplificación de Rodríguez en realidad. Entonces, tengo la función de Bessel, es de esta forma. N igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n, x 2 elevado a la n, sobre 2 elevado a la n, n factorial, y esto aparte. ¿Sí? Esto de aquí. Es decir, ¿qué es lo que básicamente lo que nosotros tenemos aquí? Son los polinomios de, ¿no es cierto?, de Bessel. Y lo que va haciendo cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, las sumas parciales, por ejemplo, el primero, j, cuando esto es 1, en el segundo, por ejemplo, ¿no es cierto?, va a ser algo así. ¿Sí? En el siguiente, vamos a tener algo así.
Ya para el siguiente van a tener un poco más abierto. Para el siguiente van a tener algo así, un poco más abierto. Perdón, para acá arriba es. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es a lo que vamos a llegar? Básicamente, lo que ustedes con todos los polinomios que se van haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí se va formando los polinomios para los valores, porque recuerden, la primera suma parcial que les va a dar, la segunda suma parcial que les va a dar, la tercera suma parcial que les va a dar, y así sucesivamente. Entonces, la primera suma parcial, ¿qué sucedió? ¿No es cierto? 2 elevado a la 0, perdón, x elevado a la 0, que nos da 1, es justamente esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la primera suma parcial. La segunda, ¿qué es? Tenemos otros x al cuadrado, ¿sí? Pero lo que está pasando es que es negativo, por eso estaba hacia abajo, ¿sí? Y obviamente vamos a tener más valores acá. Es decir, tenemos 2, bueno, 4, acá también tendríamos 1, que nos quedaría 1 al cuadrado, bueno, factorial, sigue siendo 1 al cuadrado, 1, entonces tendríamos aquí estos valores en realidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes ya, ¿no es cierto?, forman las sumas parciales, es decir, lo que van a obtener son los polinomios, lo que va a pasar es esto. Va a venir algo así y es esto. Y esto es lo que les decía de estabilidad. Conforme se vaya hacia acá, ¿qué es lo que va a pasar? Tiende hacia un valor, ¿no es cierto?, de 0. ¿De acuerdo? Tiende hacia el valor de 0. Veamos si esto es verdad. Si aplicamos, ¿no es cierto?, aplicando lo que es el criterio de la razón, simplemente tenemos el límite de n tendiendo al infinito, ¿sí? Y tendríamos a sub n más 1 sobre a sub n. Recordarán que es en módulo. Eso es importante que lo tengan. ¿Sí? Esto me está tardando un poco, voy a borrarlo, estoy aquí. Y entonces tendríamos aquí, ¿no es cierto?, el límite de n tendiendo al infinito. Y bueno, tendríamos acá, como es en módulo este menos 1 a la n, ya, ¿para qué escribirlo? ¿No es cierto? No es necesario. ¿Sí? Entonces, simplemente me quedaría un x 2n, ¿no es cierto? Pero es n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El n cambia por el n más 1, ¿sí? Sobre 2n más 1, y tendríamos un n más 1. Este es factorial y esto elevado al cuadrado. Perdón, me falta el a sub. No me deja coger el borrador de esto. Ya. Listo. Entonces, nos quedaría multiplicado, ¿no es cierto? Este simplemente lo invertimos. Ya les había indicado la clase anterior, que es lo que se hacía. Y ponemos un n factorial elevado al cuadrado sobre x a la 2n. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda a la final acá? Miren, si nosotros desarrollamos un poco esto de aquí, bueno, esto va a quedarse positivo, mantengámoslo así. x2 n x al cuadrado sobre, tenemos 2 elevado al cuadrado por n, o 2 elevado a la 2n, más multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Ahí sí. Y tendríamos acá, ¿no es cierto? Simplemente podríamos hacer lo siguiente, ¿sí? Un n más 1
¿sí? Multiplicado por un n factorial y todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por 2n, n factorial elevado al cuadrado sobre x a la 2n. Listo. Como se darán cuenta, se va esto, se va esto, y aquí nosotros podemos, ¿no es cierto?, dejarlo de otra manera, simplemente un n más 1 elevado al cuadrado, un n factorial elevado al cuadrado, que a la final se anula, ¿sí? Por lo tanto, nos queda un límite de n tendiendo al infinito de, aunque no era necesario poner esto, pero ya, de x al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre, tenemos nosotros de aquí un valor de 4 unidades, y nos queda un n más 1 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Como se darán cuenta, nosotros podemos, a esto se lo toma como una constante a la final. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el n. Entonces podemos dejarlo acá afuera, sobre 4. Y nos queda un límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n más 1 elevado al cuadrado. ¿Esto de aquí a qué tiende? A 0. A 0 multiplicado por x al cuadrado, que sigue siendo 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente los polinomios tienden hacia 0, ¿no es cierto? Que eso es válido. Y adicional a esto nos dice que es menor a 1, ¿no es cierto? El 0 es menor a 1. ¿Qué quiere decir que sea menor a 1? Cuando aplico el criterio de la razón. Es absolutamente convergente. Es absolutamente Convergente. convergente. Como se darán cuenta, es absolutamente convergente o convergente, ¿no es cierto?, para cualquier valor de x. Porque ustedes pueden poner cualquier valor aquí, sigue siendo 0. ¿Sí? Y por lo tanto, converge, y nos dice entonces que converge, ¿sí?, para todos los valores de x. Esta es la serie de la función de Bessel. Este converge para cualquier valor de x. Ahora, si lo vemos en esta recta numérica, o una recta numérica, pongámoslo ahí, miren. Si lo vemos en una recta numérica, ¿sí? Y dice, bueno, ¿está centrada dónde? Está centrada en 0. Listo. ¿Cuál es el radio de convergencia? Recuerdan, les decía, el radio de convergencia, ¿qué es? La distancia desde el origen o desde el centro, ¿sí?, hacia sus extremos. ¿Cuál es esa distancia aquí? Cero, tal vez. Una distancia. Miren, tenemos esto de aquí, está centrada en el origen, y puede tomar este valor, puede tomar este valor, puede tomar este valor, puede tomar este valor, este, puede tomar cualquier valor hacia acá, puede tomar cualquier valor hacia acá. Entonces, ¿cuál sería el radio de convergencia? Infinito. Cualquier valor. Infinito. Ese es el radio de convergencia, infinito. Cuando hablamos nosotros de, básicamente, ¿no es cierto?, cuando decimos este caso, ¿sí? Para este caso, el radio de convergencia es infinito. El radio de convergencia, para este caso, como se darán cuenta, solamente está en el centro, ¿sí? ¿De acuerdo? Solamente está aquí. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Bueno, está solo en ese punto,
digo, mi radio de convergencia, al no irse a ningún otro lado y solamente quedarse aquí, el radio de convergencia es igual a 0. Y por supuesto acá va a depender, ¿no es cierto?, de la distancia del intervalo, lo que se tenga en el radio de convergencia, para este caso. Veamos un ejercicio en el cual podamos analizar justamente ese caso, ¿sí? Este caso de aquí. ¿De acuerdo? Veamos. Digamos que tenemos lo siguiente, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Tenemos un n, x más 2 elevado a la n, sobre 3n más 1. Se pide determinar el radio de convergencia y también el intervalo de convergencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Simplemente aplicamos un límite de n tendiendo al infinito. Y sería, bueno, en este caso sería un n más 1, ¿no es cierto? X más 2 elevado a la n más 1 sobre 3n. Aquí sería un n más 1, ¿no es cierto? Nos quedaría más 2. Multiplicado por 3n más 1 sobre n x más 2 elevado a la n. ¿Listo? Esto sería el igual al límite de n tendiendo al infinito. En este caso podríamos, ¿no es cierto?, dejarlo, voy a ponerlo así, en este caso un x más 2 elevado a la n y otro que sería un x más 2, simplemente, ¿no es cierto? Sobre, en este podemos dejarlo 3 elevado a la n más 1 y multiplicado por 3. ¿Sí? Acá tenemos 3n más 1 sobre n x más 2 elevado a la n. Esto, con esto se nos va, esto, con esto se nos va. Entonces tenemos el límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? Déjenme ver aquí un poco. Este podemos, ¿no es cierto?, dejarlo, a ver, este de aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya podríamos dejarlo hacia afuera, x más 2, porque no está, ¿no es cierto?, respecto al n. Y también podemos dejarle este en el denominador. Listo. Y nos quedaría, ya está, ya le saqué esto, ya le saqué esto, me falta esto y esto. Entonces nos quedaría n más 1 sobre n. ¿De acuerdo? Este límite, ¿no es cierto?, lo podemos aplicar fácilmente. Y nos va a quedar, si lo queremos ver de otra manera, simplemente, ¿no es cierto?, 1 más 1 sobre n y esto sobre n, esto se simplifica, esto tiende a 0 y por lo tanto tendríamos nosotros que es 1. 1 multiplicado por x más 2 sobre, sobre 3. Sobre 3. ¿Sí? Listo. Ahora, esta es la solución. Ahora, ¿qué nos dice? Para que sea convergente, es necesario que esto de aquí que nos salió sea menor a 1. ¿Sí? Para que sea convergente. ¿Por qué? Por el criterio de la razón. Por lo tanto, ¿qué me queda? Un x más 2 menor a 3. Ahora, aquí es lo importante. Suele pasar, ¿sí?, de que algunos, no sé por qué lo hacen esto, x, y dicen, bueno, es 1. En algunos casos lo toman como positivo, viene acá y queda negativo. Otros dicen, no, como está positivo, viene acá y le ponen 5. Bueno,
pero dicen, el radio de convergencia es 1. No se compliquen tanto. Vamos a esto. La función potencia, ¿qué nos dice? La función potencia nos dice que está x más 2 elevado a la n. Ah, entonces, ¿dónde se encuentra centrado? Se encuentra centrado en menos 2. Por lo tanto, es importante que quede de la misma manera, centrado en menos 2. Por eso es que les puse yo justamente esto de aquí. A ver, ¿dónde está dicho intervalo? Aquí está. Tiene que quedar de la forma, ¿sí? De esta forma, en módulo. ¿Dónde se encuentra centrado? Eso es lo que nosotros queremos saber. Que quede donde se encuentra centrado. Entonces, como se darán cuenta, aquí está centrado en menos 2. Por lo tanto, el radio de convergencia aquí ha sido 3. R igual a 3. Ese es el radio de convergencia. Como se darán cuenta, mediante el criterio de la razón, tranquilamente pudimos obtener ese valor. Ahora, el intervalo de convergencia no es simplemente, alguien, bueno, algunos saben hacer lo siguiente, simplemente nos queda x más 2, ¿no es cierto?, menor a 3. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí podemos decir que vamos bien. ¿Sí? Es decir, vamos menos 5, menor a x y menor a 1. Dice, bueno, este es mi intervalo de convergencia. A la final no han hecho nada, han hecho matemáticamente alguna situación, pero no tienen el concepto claro. ¿Por qué? Porque sigo yo sabiendo que el radio de convergencia sigue siendo 3, pero, ¿sí? Me interesa saber el intervalo, es decir, los 4 casos que les di, uno de esos 4 casos debe ser. ¿Cómo obtengo? El criterio de la razón no les dio los extremos. ¿Se acuerdan? Les decía, no es menor o igual. Entonces, no les da los extremos. Para ello, tenemos que analizar cada uno de sus extremos. Entonces, para eso, tomamos, por ejemplo, decimos, ¿qué pasa si x ha sido menos 5? Vamos para acá y digo, bueno, reemplacemos y veamos qué es lo que nos da. Tenemos la sumatoria desde n igual a 0, infinito. Tenemos un n, el menos 5 lo reemplazamos de aquí, me queda menos 5 más 2. Elevado a la n sobre 3n más 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Si se dan cuenta, nos va a dar en este caso, menos 3 elevado a la n. Pero así. Lo cual a esto lo puedo dejar como 1 a la n y 3 a la n. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 1. Ya nos salió un alternante. Primerito, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí en este caso, miren, 3 elevado a la n sobre, a ver, para no confundirles, puedo ponerlo hacia acá, ¿no es cierto? Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 elevado a la n, nos quedaría los 3 elevado a la n por n sobre 3n, 3. Se simplifica, ¿no es cierto? Entonces nos va quedando un n sobre 3. ¿De acuerdo? Si nosotros aplicamos, o más bien dicho, ¿qué criterio aplican ustedes aquí para determinar si es convergente o divergente? Ahí serviría ese criterio que dice que si el valor absoluto de A sub n es convergente, entonces A sub n es convergente.
El valor absoluto. Exactamente. Si le ponemos en valor absoluto, nos da que tiende al infinito. Por lo tanto, no es aplicable o no hay una, no es aplicable en ese sentido, ¿no es cierto? Porque nos deja, no es que llega a un mismo punto común, sino que se abre bastante. Quieren aplicar criterio de las series alternantes, no es posible porque, o más bien dicho, no les da la convergencia, ya que el límite debería, de B sub n, debería ser 0, y aquí les da infinito. El criterio de la divergencia, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice en el criterio de la divergencia? Si el límite de A sub n tiende diferente de 0, es divergente. Y aquí, ¿qué nos daría? El límite, ¿no es cierto?, no existe, ¿verdad? Infinito. Por lo tanto, diverge. Entonces, ahora sí puedo decir, ahora sí, por esto es simplemente menor. ¿De acuerdo? No solamente pueden poner esto y ya, tienen que justificarlo con eso. Listo. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos al otro extremo y decimos, ¿qué pasa? Voy a ponerlo con otro color. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, tengo la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, ¿no es cierto? De n, ¿de acuerdo? 3 elevado a la n sobre 3n más 1. Esto es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no es cierto? De n sobre 3. Ahora, esto de aquí, por el criterio otra vez, el criterio o la prueba de la divergencia, diverge. Ahora sí puedo decir que esto de aquí es sin incluir. Por lo tanto, este sí es el intervalo de convergencia. Ahora, alguien me dirá, si yo pongo solo esto y si ha sido ese resultado, ¿debería tener bien? No, debería tener mal, 0. Porque no tiene los conceptos claros. ¿Sí? Simplemente es le acertó. Es como alguna vez les daba ejemplo en cálculo en una variable, les decía, bueno, hay algunos ejercicios que haciendo mal llegan a la respuesta. ¿Sí? Se puede dar y se da mucho. Por más que se hagan mal, llegan a la respuesta, pero porque tener la respuesta no quiere decir que esté bien. ¿Sí? De acuerdo, listo. Quedó claro entonces qué es un intervalo de convergencia, qué es un radio de convergencia y, bueno, convergencia. Sí, digamos. Disculpe, y en el supuesto caso que nos dará que converge, ahí ya sería menor o igual que 1. Exactamente. Digamos que este converge, se pone menor o igual. Ahí, gracias. Y bueno, algunos ya teniendo esto, simplemente suelen poner ya en intervalo, por ejemplo, ya lo suelen poner de esta manera, que está bien, está bien. Es decir, este es el intervalo. Sí, ya es simplemente la forma o la notación. Bien. Listo, entonces, el caso de convergencia. Ahora vamos a representar. Hoy vamos a representar series muy particulares, ¿sí? No es que todas las series o todas las funciones pueden representarse de la forma que les voy a indicar las series. No, en realidad no. Hay algunas particulares en las cuales es más rápido determinar, ¿sí? Mediante una representación directa, lo que vamos a hacer es basarnos en una de las series ya vistas. En realidad,
vamos a basarnos en la serie geométrica, ¿sí? Para determinar la representación de una función como serie de potencia. También podemos hacerlo mediante derivación o integración, que ya les indicaré si es posible hoy mismo, ¿sí? Bien, vamos, les voy a indicar cómo lo hacemos. Representación, aquí lo tenemos. A ver, ustedes recuerden la forma general que nosotros tenemos de una serie de potencia es simplemente de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora decimos todos los C sub n? Hace un momento, ¿se acuerdan? Al inicio, ya he puesto todos los C sub n para hacerles un ejemplo, igual a 1. Pasó. Ya. Igual a 1, y fue bueno que tuve un lapsus de ese momento y me acordaba yo de esto. Esto es igual a 1, ¿sí? Digamos que todos los coeficientes que tenemos son iguales a 1. Y adicional a eso, que nosotros estamos centrados, esta función está centrada en el origen, ¿sí? Esta serie está centrada en el origen. Entonces, a la final, ¿qué nos queda? Simplemente un n igual a 0 hasta infinito. Si C sub n es 1, bueno, no necesito hacer nada más y me queda x a la n. Como se darán cuenta, tendríamos entonces, a la 0 nos queda 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como se darán cuenta también, si por ejemplo, ustedes le ponen un valor a x, digamos un valor que ustedes quieran, digamos que quieran poner un medio. Lo que les va a dar es, ¿no es cierto?, 1 más 1/2 más 1/2 al cuadrado más 1/2 al cubo más 1/2 a la cuarta, y así sucesivamente. ¿Qué tipo de serie es esta? En serie geométrica. Serie geométrica. Por lo tanto, simplemente lo que estoy haciendo acá arriba es, en vez de tener un valor numérico, tengo una variable, que es la variable x. Y por lo tanto, ¿se acuerdan cómo nosotros determinábamos el valor de la razón? Simplemente era este dividido para este dividido para este. Bueno, ya no necesito hacer más porque ya me di cuenta de que sí es. Y por lo tanto, la razón aquí va a ser igual a x. ¿Sí? Ahora, ¿qué era importante en una serie geométrica? La razón que debía cumplir para que la serie converja. Que esté entre -1 y 1. Exactamente, hablando nosotros en el caso de que decíamos el R debe estar dentro de este intervalo. Es decir, el X ahora deberá estar en este intervalo. ¿Para qué? Entonces, para esta serie que tenemos aquí, para que converja, deberá estar dentro de este intervalo. Y ahí sí converge. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, entonces, si ya sabemos la convergencia, ¿qué quiere decir? Que también si converge, tiene un valor de la suma exacta. ¿Sí? ¿Y el valor de la suma exacta cuál era? El A sub 0 sobre El Era valor de la razón. 1 menos r, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que la suma exacta va a ser igual a ¿qué? A A. A es, en este caso, para nosotros, cuidados con confundirse con este A, que es el centro, ¿sí? No vayan a confundirse. Entonces, digamos, en vez de A, pongámoslo, para que no haya una confusión, pongamos como B, como primer valor, ¿no es cierto? Entonces, digamos que B ¿cuánto es? Es 1. Sobre
1. La razón, ¿cuánto es? X. A1 menos X. Esto de aquí, ¿qué creen que sea? Si yo tengo esta serie, la cual tengo esto más esto, es decir, la primera suma parcial que nosotros vamos a tener, nos quedaría 1 más X. La siguiente, 1 más X al cuadrado. La siguiente, 1 más X al cubo. La enésima, 1 más X, bueno, y así todo hasta la X de n menos 1. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? ¿Alguien ha salido? Ya, dejemos de entrar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a la final? Si ustedes aplican el límite a la enésima suma parcial, lo que les va a dar es S. Y ese S es esto. ¿Y esto qué es? A la final es la función. Es decir, si yo tengo una función, la puedo a esta función, haciendo lo opuesto, representar como una serie de potencia. Es decir, una función cualquiera, una función 1 menos X, su serie de potencia es esto de aquí. ¿Sí? Esta es la función que normalmente se ha trabajado en una variable, todo eso, ¿no es cierto? Pero esta función en sí, ¿no es cierto? Ustedes pueden determinar el valor exacto, ¿no es cierto? Una serie de esta forma la pueden representar de esta manera y pueden determinar un valor exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta función, su dominio es todos los números reales, excepto el 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el dominio. Pero el dominio en el cual funciona estas representaciones o esta analogía funciona solamente para valores, o más bien dicho, un intervalo entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta es la representación. Esta es la serie de potencia y es la serie de potencia que tenemos aquí representa a esta función. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de esto de aquí. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Digamos que nos dan la función de aquí. F de x es igual, nos dicen, es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Se pide determinar la suma o expresar, pongámoslo así, porque si no puede llegarse a tener una confusión, ¿no es cierto? Pongámoslo así, expresar como una serie de potencias. ¿Sí? Y además vamos a determinar el radio de convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente la función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Esto cómo lo podemos dejar? Simplemente como 1 sobre 1. Y si se dan cuenta, si yo pongo acá menos y pongo aquí un paréntesis y le pongo menos, tengo aquí x al cuadrado. Como se darán cuenta, ¿sí? Como se darán cuenta aquí, ahora esta es nuestra razón. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? La sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de esto de aquí que tendríamos x, sería menos x elevado al cuadrado y tendríamos esto elevado a la e. Como ustedes recuerdan, este paso está medio lento ahora, x elevado a la e. Ahora, la razón elevado a la e.
Entonces vamos acá. Como ven, ya la tenemos. Por lo tanto, la serie que representa esta función simplemente es menos 1 a la n x elevado a la 2n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Mi parte sí, ingeniero. ¿Cuál es el radio de convergencia? ¿Cuál es el valor de convergencia o el radio de convergencia de esta serie? El radio de convergencia simplemente lo analizaríamos. Como ya sabemos que esta es la razón, nos queda entonces menos x elevado al cuadrado, esto es el módulo menor a 1 para que converja. ¿No es cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos quedaría? A la final esto es, ¿no es cierto? Módulo, a la final esto ya. 1. Es decir, el radio de convergencia es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la final está centrada en el origen, como se darán cuenta. ¿Sí? Está centrada en el origen. Listo. Y ese es el radio de convergencia. ¿De acuerdo? Ahora, puede que no solamente tengamos de esta manera, podemos tener unas combinaciones un poquito más largas, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que nos dan esta función, ¿sí? Y lo mismo nos piden expresarlo como una serie de potencia. Como se darán cuenta, en el numerador ya lo tenemos una serie de potencia, o ya tenemos una función potencia. Entonces simplemente lo hacemos así. Como ya tenemos la función potencia, multiplicamos por 1 sobre x más 2. Ahora, a este es lo que vamos a determinar, la serie de potencia. Entonces, nos quedaría x al cubo y solamente reordenamos un poquito esto de aquí. ¿Sí? Y nos quedaría, ¿no es cierto? 2 menos x. ¿Sí? Pero hay otro, digamos, pequeño inconveniente, que no debe estar el 2 aquí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál sería la idea de dejarlo como... ¿Cómo lo harían ustedes? Factor común de Factor 2. común el 2, ajá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X al cubo sobre el 2, que ya tendríamos afuera, ¿no es cierto? Y nos quedaría un 1 sobre 1 menos, y otra vez, menos x sobre 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a esto ya lo conocemos. Y tendríamos entonces un x al cubo sobre 2. Y sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y nos quedaría, en este caso, a ver, sería menos, ¿no es cierto? Nos quedaría menos 1 elevado a la n. Y nos quedaría un x sobre 2. Y esto elevado a la n también. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, tendríamos nosotros, a la final, quiero que lo vean lo siguiente, x al cubo sobre 2, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 elevado a la n, y aquí sería un x a la n sobre 2 elevado a la n. Ahora, esto de aquí, si yo multiplico el primer valor, la suma del primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor, por esto de aquí, cada uno de los términos de la suma van a multiplicarse por este de acá. Entonces, simplemente yo puedo ingresar esto de aquí dentro de la serie y nos quedaría 1 sobre n. Ahora, si se dan cuenta que tenemos x a la n y x al cubo, porque es una multiplicación, sobre 2 a la n. Entonces, a la final nos ha quedado la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n y mide xn más 3 sobre 2n más 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el radio de convergencia?
¿cómo haríamos? Sabemos nosotros que a la final esto de aquí no nos afecta la convergencia, el valor de convergencia, lo que nos da realmente, nos da el valor de convergencia es esto de aquí. Es decir, tenemos menos x sobre 2 menor a 1. Eso quiere decir que el radio de convergencia, recuerden que está centrada en el origen, el radio de convergencia ha sido 2. ¿Sí? El radio de convergencia ha sido 2. Ahora eso ya dependerá de ustedes en buscar el intervalo de convergencia simplemente reemplazando el 2 acá y reemplazando el menos 2 acá. Y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Simplemente eso. Listo, ¿no? Ahí podrían ustedes analizar si es excluyente o incluyente los extremos. A ver, hagan esto más bien. Determinen el intervalo de convergencia. Me lo dicen. ¿Qué pasó? ¿Converge, diverge? ¿Cuál es el intervalo de convergencia real? A ver. Tendríamos x 2 menos 2. Cuando x sea igual a 2, ¿qué pasa? Nos quedaría sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n y nos quedaría un 2n más 3, pongamos de más 1 y 2 cuadrado sobre 2n más 1, ¿no es cierto? Se simplifica y nos queda sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n
4 sobre, bueno, ya no necesitamos poner nada sobre porque se simplificó. Por, si se dan cuenta, lo que es el teorema de la divergencia o la prueba de la divergencia, ¿qué es lo que sucede? Aquí es menos 1 para un valor de valores impares de n, ¿sí? Y es 1 cuando son valores pares de n. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener a la final en esta serie? Va a ser, ¿no es cierto?, valor de, digamos que iniciamos en valor de 4, después es menos 4, más 4, menos 4, más 4, menos 4, más 4, menos 4. Es decir, va a ser 4, siguientes 0. Siguientes, otra vez 4. Siguientes, 0. Siguientes, 4. Es decir, tiene dos valores conforme n tiende hacia el infinito. Es decir, ese límite que nosotros tenemos de aquí sería, ¿no es cierto?, no existente. No existe límite. Por lo tanto, decimos que esto, o esto más bien dicho, diverge. Ya tenemos el un extremo. El otro extremo pasa lo mismo. Bueno, va a pasar que por ejemplo, en ese caso, ¿no es cierto?, cuando sean pares impares, a la final lo que va a suceder es que, a ver, en este caso digamos que es 1, y en el caso de acá sería, déjame ver, n más 3. Sería, si es 1, es 4, entonces más por menos, menos, más por menos, menos, siempre va a ser negativo. Es decir, la serie va a ser n igual a 0 hasta infinito, negativo afuera y 4. Es decir, la serie va a ser 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Aplicando la prueba de la divergencia, sabemos que es divergente porque el límite es diferente de 0. ¿Listo? Y por lo tanto el intervalo de convergencia es este, sin incluir este de menos 2 hasta 2, sin incluir ninguno de sus extremos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora otra forma de llegar a representar una función como series de potencia. Y es básicamente mediante la derivación e integración. ¿Sí? Hacer la serie de potencia, ¿no es cierto?, simplemente la suma de sus funciones potencia, a todo polinomio lo podemos, ¿no es cierto?, derivar e integrar. Para ser nosotros capaces de derivar e integrar estas funciones, el teorema que vamos a ver básicamente establece que es posible hacerlo derivando o integrando cada uno de sus términos de la serie. ¿Sí? Tenemos entonces lo siguiente. Si la serie de potencias que tenemos aquí posee un radio de convergencia, eso es importante, que sea mayor a 0. ¿Por qué debería ser mayor a 0? Para poder derivar, ¿no es cierto? Es importante que al menos tenga un valor, no solamente para x igual a a, sea convergente, sino que converja para un intervalo, al menos un intervalo de convergencia, o a su vez con radio de convergencia puede ser infinito, ¿sí? Entonces es importante que la serie, su radio de convergencia sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, simplemente una función que nosotros tengamos
la podemos representar mediante una serie de potencias de esta manera, ¿no es cierto? Y a esa serie de potencias que nosotros la hemos representado, la podemos fácilmente derivar. Si derivamos, ustedes recuerden, en una función, ¿sí? Una función. Si ustedes derivan a una función cualquiera, o cualesquiera, si ustedes derivan, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el intervalo? ¿O qué pasa con el dominio? En ese caso, si ustedes dan una función que ustedes deseen que tenga un dominio particular o específico, y ustedes derivan esa función, ¿qué pasa con el dominio? Es igual o menor. Igual o menor, correcto. ¿Sí? Aquí lo mismo pasa. Si ustedes tienen un intervalo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, ¿qué es lo que pasaba en las funciones, ¿no es cierto? Cuando ustedes decían, es igual o menor, ¿por qué era igual o menor? Porque nosotros podíamos decir que iba desde A hasta B. Derivaban y ¿qué es lo que pasaba? Iba desde A hasta B, pero sin incluir uno de ellos, o incluido los extremos, o sin incluir los extremos, o podía haber sido incluido los extremos de igual manera. Entonces, por eso es igual o menor. Aquí pasa lo mismo. Al tener un intervalo de convergencia, simplemente al derivar puede ser igual o menor, ¿no es cierto? Su intervalo, pero el radio de convergencia, ¿qué pasa? El radio de convergencia es el mismo. No cambia el radio de convergencia. ¿Sí? Puede que sus extremos al momento de derivar no incluyan, pero el radio de convergencia sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, al derivar o integrar, ustedes tienen que su radio de convergencia siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nosotros, si derivamos nosotros esta función, ¿no es cierto? Lo que va a suceder es simplemente que podemos nosotros también derivar cada uno de sus términos de la serie. Es decir, si derivo esto, me va a dar 0. Si derivo esto, ¿no es cierto? Me va a dar simplemente C sub 1. Si derivo esto, ¿qué va a dar? C sub 2, pero multiplicado por 2, y en este caso, X menos A elevado a la 1, a una unidad. Es justamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero aquí hay una situación. Si se dan cuenta, primero teníamos con n igual a 0, ahora tenemos con n igual a 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambia eso de ahí? Porque básicamente el primer término de la función es una constante. Si no existiese esta constante, en ese caso no cambia el valor de aquí. Es decir, tienen ustedes 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. Si yo tengo la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿cierto? De x a la n. ¿Qué es lo que sucede? Al derivar, miren, derivo esto, 0. Derivo esto, 1. Derivo esto, 2x. Derivo esto, 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente la sumatoria. Desde n igual a 1, ya que el primero era constante, hasta de x a la n. Pero ¿qué es lo que tendríamos? N acá y menos 1 acá. ¿Sí? Y por lo tanto, como se darán cuenta, cuando sea 1, esto es 1, esto 1 menos 1, 0. Y nos queda 1. Cuando sea 2, 2 menos 1, 1. Y acá es 2, 2. Pero alguien, bueno, dirá, ¿y ahora qué pasa? Entonces, si la serie que nosotros teníamos era, pero ya no desde 0, sino desde 1. ¿Qué es lo que tendríamos? X más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta y así sucesivamente. Ahora, si alguien hace mecánicamente esto, ¿sí?
sin razonar un poquito, ¿qué es lo que sucede? Dirá, bueno, entonces esto es x, n menos 1. Entonces, si se suma una unidad, este debería ser la sumatoria. Disculpen, voy a borrar eso. Entonces dirá, bueno, entonces esto debe ser la sumatoria de n igual a 2 hasta el infinito. Lo cual causaría un grave error. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan, les va a dar 1. Ustedes derivan, les va a dar 2x. Derivan, les va a dar 3x al cuadrado. Derivan, les da 4x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si pusieron 2 aquí, 2, n menos n, que sería 2 menos 1, 1, lo cual les dio este valor. Es decir, la serie que ustedes tienen es esta de aquí. Y le dejaron fuera a este, al primer término. Entonces, ¿qué ha pasado? Como el primer término no es una constante, sino es una variable, se mantiene con el primer valor, n1. ¿Sí? Es decir, esto se cumple, sí. En los libros ustedes se van a encontrar solamente esto, no les explican esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, veo esto de aquí, que cuando yo derivo una serie, siempre voy a tener que aumentar una unidad. Y ese es el error cuando se dan cuenta en ecuaciones diferenciales que no han tenido que sumar. ¿Y por qué me puso mal? ¿Y por qué no me sale la respuesta? Esa es la razón. ¿Sí? Listo, entonces, tengan en cuenta eso, que básicamente lo que nos dice, ¿no es cierto?, el concepto en sí, o el teorema, es que nosotros podemos determinar la derivada o integral, ¿no es cierto?, de cada uno de los términos de la serie como de su término general. ¿Sí? De acuerdo, entonces a la final, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente, esto de aquí lo podemos describir de otra manera. Simplemente sería la derivada de la serie, ¿sí?, es igual a la derivada, o más bien dicho, a ver, esto sería la derivada de la serie y esto sería la derivada de cada uno de los términos de la serie. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la integral. La integral la podemos integrar, ¿no es cierto?, la serie completa, ¿no es cierto?, su término general, o a su vez cada uno de los términos de la serie. ¿De acuerdo? Y su radio de convergencia sigue siendo el mismo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿no es cierto?, esta función. Nos dice que expresemos... ¿En qué puede volver un ratito a la otra diapositiva? Claro. Listo. Digamos que nosotros tenemos esta de aquí, ¿no es cierto? Tenemos 1 elevado al cuadrado. Ya. Que esta serie la representemos, como más bien dicho, esta función la representamos como una serie de potencias. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Primera situación, si se dan cuenta, tenemos algo bastante interesante aquí. Esto es bastante conocido por ustedes. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, la derivada de esto, ustedes derivan esto de aquí,
¿A qué es igual? Simplemente, ¿no es cierto? La derivada que ustedes tendrían en este caso sería el numerador 0, negativo. Denominador, la derivada menos 1. Menos con menos, más. Listo. Entonces quedó 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado. Que es esto de acá. O si quieren, intégrenle. Está bien, da igual. Ahora, esto ustedes lo conocen. Ah, listo. Entonces, 1 sobre 1 menos x, aquí ha sido igual. Simplemente es el 1 más x más x al cuadrado más x al cubo, que básicamente, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, que ya lo hicimos. Es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la. Ahora, la serie entonces, la que nosotros tenemos aquí, o la serie que pretendemos determinar mediante esta función, o la representación de esta función como serie, simplemente sería la derivada de cada uno de ellos. Entonces, 1 más 2x más 3x al cuadrado y así sucesivamente. Es básicamente n igual a 1 hasta infinito de x n menos 1, que ya lo habíamos hecho antes. ¿Sí? Y entonces, ustedes ya saben que esto de aquí es esto de acá. Su radio de convergencia. Es igual a 1. ¿Por qué? Porque el radio de convergencia de este de acá es 1. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿podría repetir esa última parte del radio de convergencia? Claro. Lo que sucede es que, ¿no es cierto? Les había indicado que el radio de convergencia al derivar o integrar no cambia. Entonces, el radio de convergencia de este de acá, ¿se acuerdan? Es 1 sobre 1 menos x, donde es este de aquí es la razón. Entonces, en la razón nos dice x menor a 1 para que sea convergente. Ahora, como está centrada en 0, este era el radio de convergencia. De esta. Ahora, a esta la estoy derivando y yo llego a esto. Entonces, como solamente a esta la derivé, y al derivar una función, y al derivar una serie, al derivar la serie, el radio de convergencia no cambia. Por lo tanto, esta es la derivada de esta serie. Por lo tanto, el radio de convergencia no cambió y sigue siendo el valor de 1. ¿Sí? Ahí ya, Listo. muchas gracias. Como estamos bien poco, creo que ustedes tienen clases ahora. 8:50, listo. Entonces dejémoslo ahí. La próxima clase les indico una cosita adicional a esto. Y vamos a series de Taylor, Maclaurin y serie binomial. Con eso terminaríamos, porque es la única. ¿De acuerdo? Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, ¿puedo conversar al final un ratito? Recording stopped. Sí, claro. Gracias. Listo. Listo, que tengan un buen día. Ya les habilito para que suban los informes del grupo 1, ¿sí? Y bueno, a la tarde nos vemos con el grupo 1 y el miércoles con el grupo 2. Que pasen bien, un buen día. Gracias, ingeniero. Gracias, Muchas gracias, ingeniero. Luego. Gracias, ingeniero.